El Vicentino TV, un enfoque informativo y social dirigido a los integrantes de la comunidad de vicentinos de todas las épocas, ex integrantes del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, cuna de ilustres ciudadanos que han forjado los destinos de la patria, 13 presidentes de la República, deportistas, profesionales, artistas y más. Un programa de entrevistas y recuerdos vicentinos que busca reverdecer la gloriosa historia del Colegio Vicente Rocafuerte. Conduce el abogado Félix Cedeño Ramírez. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Muy buenas tardes, estimados televidentes, amigos, compañeros, todos, hermanos vicentinos. Estamos nuevamente retomando esta tercera temporada con el Vicentino TV. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, el arquitecto Gustavo Orellana Magallanes, bachiller del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte del año 1960-1961, con quien tenemos el honor de poder tratar temas inherentes a la vida estudiantil, a la vida profesional y a la aportación que ha venido dando a nuestra sociedad ecuatoriana. Bienvenido, arquitecto, maestro, profesor y amigo. Muchas gracias. Es un honor para mí realmente estar presente aquí, después de algún tiempo de tratar de llegar acá. ¿Por qué razón? Porque es el mejor medio para dirigirme a las personas con quienes más compromiso tengo en mi vida, que es la comunidad vicentina. Al margen de mi familia, que es lo más importante, por supuesto, después de ellos vienen mis alumnos y toda la comunidad vicentina compuesta pues, por todos los vicentinos, principalmente por mis exalumnos, mis compañeros de colegio, mis compañeros de Conavino, los deportistas vicentinos y todo lo que hacemos en este gran universo vicentino, ¿no? Hablar del Vicente Rocafuerte, como lo acabamos de decir hace un momento, es poder expresarnos toda una vida del glorioso e irreplicable Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Muy bien, le damos la bienvenida y entonces vamos a iniciar este conversatorio, esta entrevista que tanto nos hace falta, tener esa comunión, esa particularidad de amistad y de hermandad vicentina. Arquitecto, iniciamos este primer segmento tratando temas inherentes a la formación vicentina. Usted, acabamos de decir, de bachiller del año 1960-1961. Cuénteme esa experiencia con ese sabor divino de ser alumno y de ser parte de esta familia vicentina. ¿Cómo comenzó? ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía? Cuénteme. Los cimientos de mi vida vicentina se trasladan a mi vida propia, de ciudadano, de barrio, de niño, de joven. Mi padre, el doctor Juan Orellana, un prestigiado odontólogo guayaquileño y ecuatoriano, construyó una propiedad en toda la esquina de Vallén y Babahoyo, donde queda ahora la oficina de María Juárez. Yo le vendí ese edificio a María Juárez. Al llegar ahí tenía yo 9 años. Al fondo de la calle Babahoyo veía esa inmensidad, ¿ya? Veía ese tesoro inmenso que yo lo veía pero monumental, y veía el trasladarse de los estudiantes. En esa época no había uniforme, pero veía gente joven con libros trasladados. 9 años, ¿hace cuántos? 50, 60 años. De eso hacen 70 años Atrás. Más o menos yo tenía 7, 8, 9 años ya. Entonces, ante esta deslumbrante realidad de yo ser un niño y soñar desde ya con esa mole inmensa de tradición que ya tenía, mi sueño era llegar a ser estudiante de colegio. Se presenta la oportunidad de entrar por primera vez al Vicente Rocafuerte. Mi padre me dice: voy a matricular a tu hermano al Vicente Rocafuerte. Entonces, papá, por favor, llévenme. ¿Ya? Entonces fuimos a matricular a mi hermano, entré por primera vez al Vicente Rocafuerte, y ahí la primera enseñanza vicentina de parte de mi padre, que fue vicentino. ¿Ya? Llegamos a la puerta, nos recibe el conserje, solo había un conserje, el señor Fuerte,
El apellido de él era el Fuerte, un hombre muy robusto, de imagen guayaca, pues, ¿no? Patizambo, moreno, patilludo, fuerte, como su apellido. Entonces mi papá, doctor, pasa adelante. Entramos y yo seguí como niño malcriado. Entonces, al pisarme el primer escalón, siento el tirón de orejas y me regresa mi papá y me dice: salude al Señor. Yo era el portero, con más razón. Ya, fue mi primera enseñanza. Qué bueno, qué importante. Dentro del colegio Rocafuerte. De ahí para adelante, pues, aprendí que yo era un niño que se tenía que saludar a todo ser humano, chico, grande, con más razón ser una persona mayor, sin realmente fijarse en su color, en su raza, en su porte, en su trabajo, etc. Estamos, déjeme recordar, estimado arquitecto, que estamos con el arquitecto Orellana Magallanes, Gustavo Orellana Magallanes, con quien tenemos el gusto de hacer esta entrevista para el Vicentino TV. Arquitecto, ¿qué pasó posteriormente? Bueno, ya le tocó su turno ya ingresar al colegio. Entro al Vicente Rocafuerte y se cumple mi sueño. Yo soy un soñador. Mi vida se limita al cumplimiento de mis sueños. Uno, otro y otro. Uno de mis primeros sueños de niño era ser vicentino. Entro al Vicente Rocafuerte, primer año, tercera sección, y me toca un monstruo de profesores en la primera clase. El licenciado Espinel, profesor de gramática en esa época, de castellano en esa época. Un hombre alto, de ojos claros, de rostro muy severo. Nosotros niños chiquitos, la presencia decía todo vestido de blanco, impecable. Buenos días, señores, ¿no? Papel y lápiz. Vamos a hacer un aporte. ¿Qué aporte? Ni sabíamos lo que era aporte. Nos dictó un tema y comenzamos a escribir. Y el profesor, para sentar su respeto, seguramente, esa era la tónica de la época. A ver, esto está mal. Nos comenzó a romper toditos los trabajos. Entonces, ese fue el inicio de mi vida vicentina. Uno va aprendiendo a coger carácter, a soportar y a rebelarse también en lo posterior. ¿No? Por supuesto, pues con medidas adecuadas de educación, de cultura y de formación. Pero esa es mi primera anécdota en el colegio. De ahí, primer año, profesores fabulosos como el doctor Espinel, ¿no? Como el señor Pincaya en matemáticas, el licenciado Pincaya, ¿no? El señor Fernando Rodríguez de educación física. Famoso Pechito Rodríguez, el amado Pechito Rodríguez de todos los vicentinos. Que estábamos conversando esta cámara de que ha sido maestro suyo y obviamente fue profesor mío también. Sí, claro. Y usted fue profesor mío. Sí, así es. Es una cadena de sangre BR positiva. Así lo dijo el licenciado Ricardo Vasconcelos. Ese ideólogo de BR positiva es la sangre de los vicentinos. Un saludo para Ricardo Vasconcelos, papá, y Ricardo Vasconcelos, hijo, con quien también tuve el gusto de graduarme, incorporarme en los años 85-86. Mi alumno querido. Claro que sí. Actualmente comunicador, periodista sí, del Universo. Y Ricardo, el abogado, mi compañero de aula. Estamos hablando de sangre vicentina auténtica. Retomemos el tema, estimado arquitecto. Sí, pasan los años y usted sabe, pues en el colegio Rocafuerte, ¿no? Tal vez crean exagerado, pero el plantel de maestros del Vicente Rocafuerte era igual o mejor que de la Universidad de Guayaquil, pues. Teníamos maestros de la talla del doctor Vaquerizo Aragundi, del doctor JJ Pino de Casa, del doctor Jaime Fable, el matemático, del doctor Ochoa, de Maximiliano Coronel, que todavía vive, ¿no? Del doctor Moreira Vaquerizo. En fin, el licenciado Baranderán, un excelente profesor de cuarto año de perspectiva literaria. Así, con esa formación de estos maestros, imagínense usted, ¿no? Los basamentos, el cimiento, ¿no? De la personalidad, no mía, yo soy el más humilde de todos, pero de todos estos vicentinos,
que fuimos criados dentro de esos márgenes de valores principalmente y de academia misma en cuanto a conocimiento se refería. El patrono de nuestra confraternidad de bachilleres, el doctor Otón Amporo Navarro, uno de los profesores más difíciles que ha tenido el colegio, tanto así que cuando le fuimos a pedir su nombre, o que fueron mis compañeros a pedir su nombre, él se sorprendió, porque él era el veneno de Vicente Rocafuerte. ¿Cómo es posible que vengan a pedirle mi nombre si ustedes me tienen terror? Ustedes dicen que yo de odiarlos. Usted nos ha ayudado a formar como es debido, y nuestra confraternidad de bachilleres, ese año se llama Don. Bueno, Parte de la formación. Vamos a tener vamos a hacer unos acercamientos, luego vamos a tener las gráficas respectivas para que haya ese conocimiento de que estudiantes, alumnos y exalumnos hacen a su vez ese reconocimiento a distinguidos maestros a quienes le debemos mucho, ¿no?, en la formación, así como nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Muy importante este comentario, esta situación que nos hace vivir y nos hace vibrar momentos que pasamos por nuestras aulas vicentinas. ¿Recuerda algo que le haya impactado más que el primer día de clase cuando le tomaron el aporte gramático? En referencia a la parte. Quiero mencionar al doctor Vaquerizo Aragún y mi profesor de psicología de quinto año, que en paz descanse. Un gran maestro de psicología, pero quiero dar, como les digo, contar esta anécdota para que ustedes entiendan la manera justa y apropiada de lo que es un profesor. El mensaje verdadero. El mensaje verdadero. Llega un día a clase, aportes orales con él. Entro, él tomaba siempre el aporte por lista y yo me llamo Orellana. Pero no, ese día se me ocurrió, entró y me dijo: señor Orellana, aporte, ¿no? El oído interno. Disculpe, por favor, 0. Entonces me puso 0. Ya. Esa tosecita que me salió, él se dio cuenta seguramente que no era real, era fingida. No sabía qué hacer en ese rato, se le ocurre toser. A la salida de clase: doctor, perdóneme, ¿puedo conversar con usted? Con mucho gusto. Señor Orellana, ¿qué lo puedo servir? Doctor, estoy afectado en mi salud, por eso no le he podido dar el aporte oral ahorita y tengo 0. Permítame usted una nueva oportunidad la próxima clase, que yo ya vengo repuesto, y me toma lo que sea. Si no le saco 20, me vuelve a poner 0. Con mucho gusto, Orellana. La siguiente clase entró Orellana. Sorpréndase, oído interno. ¡Caramba! El mismo tema, para poderlo uno, tras, 20. Gracias, profesor. Esa es la postura de los maestros. No creo que no se haya dado cuenta que yo fui. Definitivamente. Pero él, sabio como era, me dio la oportunidad, amparado en un engaño, ¿cómo te digo?, de buena fe mío, ¿no? No de buena fe de esta época, ¿no? Puede ser. Es que la idea, como profesor y maestro que usted ha sido, ¿ya cuántos años tuvo? Ya vamos a tratar de... Yo tuve de maestro 49 años, 5 meses. Me faltaban 7 meses para mi boda de oro. Vamos a tratar ese tema importante. Pero yo también soy profesor de cultura física y tengo conocimiento de aquello. Sabemos cuando el estudiante, hay problemas con el estudiante en saber o incluso en mostrar lo que sabe, porque a veces lo sabe y no tiene la forma de decirlo, de explicar. Entonces, para el mensaje, analizar un poco el mensaje de que es lo que realmente necesitamos en nuestra educación. Así es. No tenemos para qué ponerle el pie. Dentro de la vocación, la experiencia y la preparación de un maestro verdadero, está la psicología de la experiencia. No necesariamente estudiamos psicología, algunos sí, pero nosotros sabemos en solo el rostro de un estudiante, por nuestro tiempo de experiencia y vocación,
lo que va a hacer, nos adelantamos incluso a las acciones de un estudiante hay veces, o lo que le pasa a un estudiante. Eso es decir, sabemos qué es lo que está pasando, obviamente superficialmente, pero sabemos que algo pasa con... Oye hijo, ¿qué te pasa en este momento? Yo te veo tu rostro, tienes una preocupación, te puedo ayudar en algo. Y el muchacho no dice nada, pero uno lo busca y le pregunta y trata de solucionarle su problema. Es el verdadero concepto del maestro. Así es. El facilitador, el amigo, el padre. Así es. ¿Verdad? No es que el maestro no tiene que meterse en la vida íntima, no, tiene que abarcar todo el concepto de vida del estudiante, porque sus padres nos los ponen en nuestras manos, ¿no?, para que los ayudemos en su formación integral. Eso es lo que falta ahora. Ahora se quisieron dedicar a adoctrinar a los estudiantes, olvidándose del primer principio, que son los valores. Sí, el verdadero mensaje del maestro, del amigo y ahora del hermano Vicentino. Nos vamos a ir a un corte, estimados amigos televidentes, y vamos a regresar con el siguiente segmento que tengo yo, estoy seguro de que nos va a interesar esta parte más profunda del ser maestro Vicentino. Regresamos en un momento. Bien, ya estamos de regreso con el Vicentino TV, dando información, dando a conocer experiencias, dando a conocer ese bagaje del Vicentino que está intrínseco en cada uno de nosotros. El día de hoy, voy a repetir, estamos con el arquitecto Gustavo Orellana Magallanes, ex alumno, ex profesor, incluso autoridad del colegio, y algunas actividades adicionales de las cuales vamos a saber en este momento. Arquitecto, después del año 1961, cuando se incorporó, ¿qué pasó con Gustavo Orellana? Bien, llega el año 1961 y quisiera retroceder a ese año, porque ese año se suscita una de las mayores y trascendentales luchas del estudiantado vicentino en referencia a la justicia social, porque siempre hemos salido a las calles. Eran las manifestaciones por la justicia y por los derechos. Por la justicia y los derechos. Correcto. Nunca nadie nos dio un cargo, nunca nadie nos dio un dinero, peor un sándwich. Jamás lo aceptamos. Lo hacíamos porque éramos ideólogos de sentimiento, de corazón y de espíritu vicentino. Era con lo que uno se iba, con la satisfacción del deber cumplido. Así es. Y el año 61 es un tema que se ha manoseado mucho, pero yo soy combatiente del año 61, el 6 de noviembre de 1960. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Bien. Entonces el tema se lo ha manoseado porque he oído a través de entrevistas, a través de Facebook, a personas muy jóvenes diciendo yo estuve, eso no es verdad. Eso fue en el año 61 y comencemos la historia. Entonces los que estaban en primer año y tenían 12 años, pues ahí tienen que haber nacido, es cierto que la edad no les juega. No cuadra. No cuadra. Entonces, bueno, se dicen las cosas. Correcto. ¿No? Esa es una de las gestas más gloriosas del Colegio Rocafuerte, ¿no?, que lamentablemente costó sangre vicentina. Ahí fallecieron nuestros 3 compañeros, pues Luis Niño Girón, que fue mi compañero hasta 5º año. Yo pasé a 6º y él se quedó en 5º. Ya, repitió 5º año, entonces estaba en 5º año y yo en 6º. Gustavo Adolfo Mariscal López, del barrio Garay, era de la banda de guerra, pero él se había cambiado de colegio ese año. ¿Ya? O sea, a mediados de año se cambió, pero seguía, los que estamos en el liceo somos siempre ¿sí? Y el hermano de nuestro profesor Montenegro Ponce, ¿ya?, Eduardo Montenegro. En diversas instancias de esa lucha callejera, donde nosotros teníamos libros y piedras en algún momento, pero más que nada el puño arriba, la frente en alto, contra los disparos de la policía y de una guardia de choque municipal. Aquí viene mi reflexión. El Vicente Rocafuerte
era velasquista de corazón, los alumnos. ¿No? Voy a tener seguramente algún reparo de muchas personas, ¿no? Pero en esa época y en épocas anteriores, Velasco Ibarra algunos de los vicentinos hacíamos al Papa para irlo a recibir, porque Velasco Ibarra fue un hombre con corazón vicentino. Todas las sesiones solemnes, mientras fue presidente, el 26 de diciembre, que se festejaba el aniversario del Vicente, Velasco Ibarra estuvo ahí, presente, sin guardaespaldas ni cosa, ¿verdad? Y llevando un cheque. No es que ofreciendo le va a dar tal cosa, no. Él iba con un cheque en la mano para obras del colegio. Y nadie se robaba un centavo, pues. Eso se ocupaba en el colegio, ¿no? Entonces el movimiento resulta al final que es contra Velasco Ibarra. ¿Por qué? Porque se riega en toda la República y ahí sí ya fue contra el régimen. Pero el movimiento vicentino es única y exclusivamente dirigido al alcalde de Guayaquil de esa época, que era el señor Menéndez Gilbert. Entonces las huestes vicentinas salen del colegio, avanzan y en los avances se encuentra ya con la policía y al llegar al municipio con una guardia de choque. De esa manera mueren estos 3 vicentinos. El Vicente se llena de gustos, pero se llena de gloria y trascendencia, porque al final la persona cuestionada huye del país y posteriormente se cae el régimen velasquista. Pero eso es una gesta gloriosa, maravillosa, que los que estuvimos ahí en la calle combatiendo jamás vamos a olvidar. Y para mí es una de las huellas más importantes de mi vida, porque son recuerdos dolorosos, pero al mismo tiempo lo llenan a uno de orgullo y patriotismo para seguir luchando, ¿no?, en pro de la patria sin ningún interés. Dar todo por nada, solo por la patria. Es lo normal. Así el deber ser, así debería de ser. Terminaron estos problemas, terminaron estas situaciones, sí. Se graduó y... Me gradué y quedamos algunos, en mi caso, tan golpeados que yo ese año no estudié. Ya, hablé con mi papá y le dije: mire, papi, he estudiado demasiado para graduar bachiller, Vicente era muy difícil el físico matemático, graduarse. Entonces quisieron unas vacaciones, ¿no? Por lo que tú creas, pero tienes que ser profesional. Qué bueno. Entonces me acuerdo, mi papá me dijo: ¿qué quiere hacer? Unas vacaciones, me quiero ir a Ambato. Me dio dinero y me fui a Ambato. Me olvidé. Cuando regresé, ya habían dado los exámenes de ingreso. Entonces no alcancé a ingresar. Pero fui, me presenté donde el decano, las autoridades, y les pedí a favor que me permitieran ir como oyente. Cosa que era un caso único, eso no se ha dado. Entonces me permitieron, hice una solicitud escrita, me permitieron, y yo iba como oyente, y al último de la lista decía: oyentes, Gustavo Orellana Magallanes presente. Me pasaban hasta lista, pero yo no tenía calificaciones, no tenía. Pero fue una gran experiencia, porque al siguiente año que tuve que dar mi examen de ingreso, ya estaba dentro. Yo ya sabía todo y más. Ahí comienza mi carrera universitaria en la Facultad de Arquitectura. Pues me gradué de arquitecto después de 8 o 9 años, porque un año lo repetí, porque fui presidente de la Asociación Escuela de Arquitectura, hice política en la universidad, de izquierda hasta cierto punto. Y también hubo una clausura de la universidad por parte de otro gobierno de la que iba posterior. Clausuró la universidad un año, y otro año se perdió porque coincidió con el movimiento Tupamaro de Uruguay, ¿no?, que era gente muy preparada. El presidente de Uruguay, el expresidente, ¿cómo se llama? El anterior, el señor Mayor. Él era el jefe del Tupamaro. ¿Ya? Entonces, dentro de estas personas, ese movimiento se coge auge en Uruguay, en la Universidad de Montevideo, en la Facultad de Arquitectura. Entonces vienen los arquitectos uruguayos acá, no como refugiados precisamente, pero sí tratando de cambiar su ambiente porque eran perseguidos, y se hace una reforma integral, ¿no?, académica en la Facultad de Arquitectura. Y nos matriculamos y estuvimos el año entero, pero ayudando
en la reforma de la facultad. O sea, perdimos un año, pero ganamos la reforma de la facultad. Ese fue otro de los años. Entonces, después de eso, pues ya seguimos los estudios y nos graduamos de arquitecto. He tenido una carrera relativamente bien ejercida, gracias a Dios, dentro de arquitecto. En mis últimos años fui constructor por más de 20 años de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que fue una gota de lluvia que me cayó, hasta que trabajaba en la universidad de profesor, trabajaba en el Vicente Rocafuerte de profesor, trabajaba en la Universidad Laica de profesor y era arquitecto de los mormones. Entonces trabajaba 20 horas al día. Era demasiado. Hasta que un momento, ya en el año 98, creo que fue, no voy a quedar nomás con las dos, con el Vicente y la Universidad de Guayaquil. Y así, sí, con eso cubría mi presupuesto para vivir dignamente, porque los maestros tenemos ese espíritu de humildad, no de pobreza. No es lo mismo. Una cosa es no tener dinero y otra cosa es ser pobre. Yo no puedo tener un centavo en mi bolsillo, pero soy rico, completamente rico y afortunado. Mi mayor fortuna son mis hijos, mi familia y más de 50.000 alumnos que tengo. Esa es mi fortuna, de verdad. ¿Por qué estoy aquí? Gracias a usted, que es mi alumno, mi exalumno. No es mi exalumno, es mi alumno. Yo siempre digo a mis alumnos que yo soy su profesor hasta el día que me muera. ¿No? Qué bueno. Antes de terminar este segmento, arquitecto, cuénteme algo de todos esos años de vida que usted le dio al Colegio Vicente Rocafuerte como facilitador, como instructor, como profesor. Esa es otra anécdota. Yo siempre tengo que mencionar el nombre de mi padre porque lo conservo vivo. A mi padre y a mi madre los conservo vivos, converso con ellos en mi soledad y todo. Entonces un día en la mesa de comer, que antes se hacía eso, era una hora exacta y todos tenían que estar ahí, llegaba el papá, se sentaba y se comenzaba. Son costumbres y que lo forman a uno de esa manera. En una mesa de comer, mi papá tuvo la pretensión de que todas mis hermanas sean maestras. Entonces, terminaban la primaria, al Rita Lecumberri, y de eso alcanzó a 3, ya las demás se les revelaron. Entre esas, pues mis 3 hermanas que salieron, se fueron a los Estados Unidos y todo, no querían ser maestras. ¿Ya? Y yo, a mí no me tomó en cuenta nunca para que sea maestro. Pero un día en una mesa de 5 me dije, papi, yo quiero ser profesor de Vicente Rocafuerte. Tenía un año de graduado. Fue coincidente con el ingreso real a la universidad casi. Entonces, ya está bien. Mañana, en esa época era más fácil. No había concurso ni no había sindicato ni nada. Y mi papá era un hombre público, que el rector era su amigo, el vicerrector había sido vicentino. Entonces fue, conversó y me dieron la oportunidad porque se abría el vespertino. Ya. Donde trabajamos un año gratis. ¿Qué año era? El año 1962. El primer año el vespertino trabaja incompleto hasta cierto punto. No cobramos ni un centavo de sueldo. Solo primer año. Solo había primer año y pocos alumnos. A partir del año 63 ya se normaliza el curso y hay hasta tercer año. ¿Ya? O sea, el ciclo básico. Ahí ya uno se asienta como profesor y a partir del 1963 ya nos pagaban, ¿no? por hora dada, por hora contratada, ¿no? Entonces recibíamos un sueldo, mi sueldo era de 320 sucres mensuales, que alcanzaban pues para el bus y la lavada de los ternos, que había que ir con terno y corbata, eso era obligatorio, ¿no? Con el clima nuestro incluso y todo, pero así era la estirpe vicentina de esa época, el profesor tenía que ir con terno y corbata. Entonces en el año 63 ya entramos de profesores ahí por contrato. En el año 68 lo nombran ministro de Educación al doctor Solórzano Constantino, que era rector del Vicente Rocafuerte. Ser rector del Vicente Rocafuerte era un honor inmenso. Era el escalón último para ser ministro de Educación y para ser ministro de Educación pro, como lo fue con el doctor Jurado González, José Luis Alfaro Jamonde, ¿no? El doctor Solórzano Constantino, que de rectores pasaron a ser, ¿no? Ministros de Educación. Entonces llega el doctor Solórzano al Ministerio de Educación
y logra conseguir las 120 partidas para todos los profesores de Constantino. Ah, qué bueno. Al doctor Solórzano Constantino, mi profesor de biología de 5º año, le debo ese nombramiento ya formal de iniciarme como profesor vicentino hasta el año 2011, en que el gobierno me votó. Así lo digo. Claro. Bueno, recordamos que estamos con el arquitecto Gustavo Orellana Magallanes, con quien estamos compartiendo en esta ocasión el programa El Vicentino TV. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con el último segmento de esta entrevista tan importante para conocer la parte final de lo que fue nuestro querido maestro Gustavo Orellana, los motivos, y también conocer algo de la historia de qué es lo que pasó con el Vicente Rocafuerte en estos últimos años. ¿Qué es lo que ha pasado? Vámonos a un corte y regresamos con más del Vicentino TV. Estamos en el último segmento del Vicentino TV y seguimos con nuestro querido, estimado maestro, amigo y hermano vicentino, el arquitecto Gustavo Orellana Magallanes. Arquitecto, en esta última parte vamos a conocer algo importante que casi nadie conoce, este tipo de situaciones. ¿Qué pasó con los docentes, entre ellos usted, los docentes del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte? Y algo que no se ha tratado, que no lo he escuchado, lo escuché de una manera superficial, que era esta reconstrucción estructural del Colegio Vicente Rocafuerte, infraestructura y todo aquello, y la pregunta de qué es lo que pasó con todo aquello. Vamos a ir por partes. Arquitecto, retomemos esa última parte. Usted estuvo hasta el 2011 en el Colegio Vicente Rocafuerte como docente. Sí, yo estuve hasta el 2011 en el Colegio Rocafuerte como docente. ¿Después de cuántos años? Después de 49 años, 7 meses. 49 años es toda una vida. 5 meses ahora. ¿Se faltó algo? Poco... Me faltaban 5 o 7 meses para mi boda de oro, que era lo que yo tenía planificado, porque mi vida la tengo organizada por los sueños que tengo que cumplir. ¿Ya? Que a los 50 años yo iba a pedir mi jubilación. ¿Ya? Pero entra este gobierno, ¿El gobierno? de Correa, y cambia las cosas. El gobierno, estamos hablando que entró el gobierno del economista Rafael Correa. Así es. No, del economista Rafael Correa. Correcto. Sí. Entró el gobierno del economista Rafael Correa, y en el 2010 yo me doy cuenta de una acentuada escasez en el Colegio Vicente Rocafuerte de muchas cosas. Escasez de insumos, escasez de atención, escasez de respeto y de muchas cosas. Entonces yo me revelo, comienzo a levantar los ánimos y se culmina esto con una asamblea general de maestros y profesores que se dio en el mes de junio de 2011, creo que fue eso. Junio. Sí, 2 de junio de 2011, donde por motivos de control exagerado, de molestar al colegio, ¿no? Y de esta escasez de todo en el Vicente Rocafuerte, yo puntualizaba que era un hecho a propósito contra el Colegio Rocafuerte. No sé por qué esas razones, ¿no? Pero presumía que era hasta una revancha propia, muy personal del presidente Correa contra el Vicente Rocafuerte. Eso es lo que yo percibía y sentía, y es lo que tengo que decir. Por todos los acontecimientos Sí, que se fueron así dando contra los docentes, esa falta de respeto y la Así que es, me habla, así es. que jamás nunca se había dado en ningún gobierno. Jamás en ningún gobierno. Entonces, esto comienza con la reforma de una ley, ¿no? En que nos sacan de nuestra norma legal de la época, que era la ley de escalafón, y nos asimilan como trabajadores, ¿no? Como trabajadores normales, y nos hacen una reconstrucción de nuestra carga horaria,
nos duplican la carga horaria, ¿no? Y nos suben el sueldo, entre comillas, pero no lo suben, suman los beneficios, ¿ya?, al sueldo. Y recargan el sueldo y hacen como que aparece. que sube. A mí me subieron $13. Caramba. Ya, $13. Ya, echa la suma y toda la diferencia, mira, en $13. Propio suyo, que era su beneficio. Sí, de mi propio beneficio, ¿ya? Y me subieron y me duplicaron las horas de trabajo, ¿ya? En esas circunstancias hay una revelación de todo el magisterio incluso, pero el Vicente no se manifestaba. Entonces llegamos a esta Asamblea General, donde se decidió incluso hacer una marcha, y yo la tenía organizada esa marcha, con el Colegio 28 de Mayo, con el Colegio Aguirre Abad, con el Colegio Vicente Rocafuerte y el Simón Bolívar, organizada con fecha y todo, ¿ya? Pero personas dentro del colegio, malos vicentinos incluso, boicotearon el movimiento y no se dio la marcha. Incluso se decidió que se debía sacar un manifiesto. Se alista el manifiesto, hablo con la señora rectora, que después fue militante de Alianza País, que se llama, a ciegas, ¿ya? Y dice que para eso no hay presupuesto. No obstante que nosotros se le hace una solicitud que de nuestro sueldo nos descuente para sacar este manifiesto y dice que eso es prohibido. Entonces yo me quedé callado, me llevé mis 4 letritas por otro lado y de un rato a otro, el 15 de junio del 2011 sale publicado esto. Solo yo lo sabía, nadie más sabía. Sí, pero salió. Es una forma que salga, es una manera que salga, porque si no, entonces salió en el universo esto, ¿no? Gracias a un mecenas, ¿ya? Y algo me costó a mí, ¿no? Esto cuesta más de $9,000, ¿no? Pero yo conseguí la forma de publicar esto y puse la factura de esto en una gigantografía y puse un letrero que decía que gracias a la bondad de exalumnos vicentinos que prefieren el anonimato ha sido posible sacar esto, ¿ya? Entonces, esto no le costó ni un centavo, ni a los estudiantes, ni a los profesores, ni al colegio, ni a nadie. Esto es producto de una labor muy difícil, pero consecuentemente exitosa y de sacrificio, pero se sacó esto. Aquí se resume una frase que es mía propia, que dice: la gloria e historia del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, escrita con la sangre de los mártires vicentinos, constituyen valores absolutos que jamás nada ni nadie podrán replicar. Esto contrarió al señor Correa, porque recién anunciaba que iba a hacer la réplica de los colegios. Usted sabe, primeramente, que el castellano mal utilizado de estas personas, una réplica es una réplica, y eso que han hecho no es ninguna réplica, ni en su nombre, porque el Vicente Rocafuerte, al perder su institucionalidad, perdió su nombre. Ahora se llama Unidad Educativa Mixta del Milenio, no sé cuánto, etc. ¿Ya? El Colegio Nacional Vicente Rocafuerte desapareció como tal desde el momento que no tiene ni administración propia, ni colecturía, ni fondos propios. no tienen autonomía. No tiene autonomía, ni financiera, ¿no?, ni administrativa. Depende ahora de los distritos que lo hicieron de manera dirigida y orientada a adoctrinar a los estudiantes de este país. No les alcanzó el tiempo. No les alcanzó el tiempo. No les alcanzó el tiempo. Pero se hizo un daño tremendo al colegio. Entonces, oh sorpresa, llega el señor presidente a los 5 años al Vicente Rocafuerte, él no sabía nada, ¿ya? Y llega a los 5 años y se sorprende de la miseria del colegio. ¿Cómo es posible que esto esté destruido? ¿Qué es lo que yo pienso? Que se destruyó a propósito, se lo abandonó así, para él conquistar este universo de personas valiosas que es el Vicente Rocafuerte a través de este gesto, ¿no?, sorprendente de él, que iba a salvar al colegio y lo salvó. Pero, ¿de qué manera lo salva? Yo soy arquitecto. Ese colegio debe
un edificio patrimonial. Ahí no se ha hecho una restauración, ahí se hizo una reconstrucción y remodelación. Que no es lo mismo. No, eso es prohibido por la ley, eso fue un delito. Pero la gente se encanta con el cemento y la pintura nueva y creen que han hecho una gran obra. Eso no es así. Yo prefiero mi edificio viejo con los vidrios rotos, pero con la formación que tuve en ese colegio. ¿De qué vale que se lo vea flamante si todo su patrimonio fue destruido? Vaya usted y pregunte por las rejas. ¿Se acuerda que en la entrada del Vicente, en la recepción general, había una reja donde usted había una puerta para poder pasar? No existe. Eso es abierto ahora. ¿Qué material era ese? Esas eran unas rejas de origen francés, tipo Eiffel, traídas expresamente para el Vicente Rocafuerte, ¿no? Paralelas más o menos a la verja de la Universidad de Guayaquil. Eso es Eiffel. Esas rejas son tipo Eiffel, son traídas de Francia. Son importadas, hierro fundido, hecho en Francia y traídas acá. Lo mismo era esa reja del Vicente Rocafuerte. Los pisos del Vicente Rocafuerte, hoy día me dijo un profesor de ahí, yo pensé que lo habían derrocado, no, lo sacaron con cuidado. Las baldosas las sacaron con cuidado y se las llevaron buenísimas no sé dónde. Esas baldosas también fueron traídas de Francia. Unas baldosas muy antiguas que iban a tener ya 100 años, pero eso es patrimonio, eso no se puede tocar. Quiero entender, arquitecto, quiero entender algo. La ley priva estas cosas de los patrimonios del nombre, ¿no? Los patrimonios. Edificios patrimoniales. Edificios patrimoniales. Sí. ¿Verdad? Que no se pueden reconstruir. No se pueden reconstruir. Restaurar. Se pueden restaurar. Restaurar. Y lo que ha sucedido con el edificio del Vicente Rocafuerte en ese entonces es que se reconstruyó Y se remodeló. y que esas partes importantes, valiosas desde todo punto de vista, desaparecieron sin saber dónde están. Claro. Y consecuentemente desaparece la formación vicentina, porque las canchas se convierten en parqueos y jardines. Pues. Claro. Y uno de los valores de la educación complementaria vicentina es el deporte, pues señor. Claro. Entonces, todas las canchas, menos la de fútbol, que ya después la hacen sintética. También, ¿ya? También metieron la mano a todo, ¿no? Desaparecen y expulsan, cambian de sitio o le dan de baja a todos los instructores deportivos. Entonces, causan un daño tremendo en la educación complementaria que tenía el Vicente Rocafuerte, que era conocimiento, arte, cultura, deporte, academia. Y el deporte. ¿Se va con eso el departamento de la dirección de deportes? Todo, desapareció todo. De la dirección de deportes se perdieron toditos los trofeos, que eran más de 1000 trofeos. Ahí he visto que hay unos 50, habrán. En ese entonces de plata, trofeos costosos, valiosos en su material, en su estructura física y por sus valores, pues. Por sus valores. Toda una historia deportiva del Vicente Rocafuerte. Del Vicente Rocafuerte han salido toda la vida todas las selecciones, ¿ya? De los distintos deportes, selección de básquet, selección de fútbol, selección de natación. Imagínese usted la gloria de los mosqueteros. De los 4 o 3 eran vicentinos por los hermanos Gilbert. Eran vicentinos. Entonces son glorias del colegio. Ahora, consecuentemente, ¿cómo no va a haber droga en los colegios? Si le quitan, pues, el mejor bocado antidroga que es el deporte, pues señor, una educación complementada, bien planificada, eso aísla las drogas, eso es fácil. Valores, ¿no? Y complementos. ¿Qué complementos? Cultura, deporte, periodismo, arte, teatro. Sí. Todo eso tenía el colegio. Vale destacar que yo fui deportista seleccionado a los 6 años de fútbol en el colegio Vicente Rocafuerte. Y mis padres, mis abuelos me hacían cambio. ¿Quieres entrar en la selección? ¿Quieres hacer deporte? Estudia. Me bajan las notas, no hay deporte, no hay selección, no hay nada. Así es. Pero ahora no. Es hasta un elemento de condición, de
de Parece cuidado para que el muchacho poderlo encaminar. Ya camina. Sí, aparte que el deporte es tan sabroso, ¿no?, que uno lo va y lo hace con gusto. Hace cualquier cosa. Y hay veces el padre incluso tiene que saber que hay mucho deporte, primero estudia y comparte. Sí. Pero ahora no hay por En mi qué. época había profesores, ¿no?, como el doctor Otón Ampuero, eres futbolista, te quedas de años. Bueno, sí, había. Era otra. Sí, como había profesores que le gustaba, también había profesores Que no le gustaba. ¿Qué más? Yo vi un excelente museo en el Vicente Rocafuerte y vi una excelente biblioteca de Así conocimiento. Mire, imagínese usted la historia de la biblioteca de Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte, el personaje, nuestro patrono, crea esta institución, ¿no es cierto? El Colegio San Vicente, ¿no? Posteriormente, primero se tuvo otro nombre, ¿no?, y dona su biblioteca para iniciar la biblioteca del Colegio Rocafuerte. Hablando de la biblioteca de Vicente Rocafuerte, el primer presidente ecuatoriano del país. Esos libros los dona al colegio desde esa época, y con eso se comienza a construir la biblioteca del colegio. Llega a ser una gran biblioteca donde todos coincidíamos, ¿no? Mis últimas clases del Vicente Rocafuerte, ¿no?, tenía los miércoles de tarde unas horas un poco libres, entonces las dedicaba en la biblioteca, que era un lugar muy pasivo y todo, ¿no?, para poder coordinar con los padres de familia. Entonces yo recibía 20, 30 padres de familia, conversaba con ellos para adecuar y orientar mejor siempre a los muchachos que iban un poquito mal, porque la educación cambió, ¿ya? La educación cambió tanto que usted tenía que preocuparse, eso se aprende con el tiempo y la experiencia, de ese que está allá, que se me esconde, el más vago, pues, ¿no? Yo cojo y lo pongo primerito, y tú vas a ser mi monitor, mi hijo, tú vas a ser el mejor estudiante la aquí. importancia para que Así es. Y este cerebro, el mejor estudiante de la clase, me despreocupo porque él rueda solo. está caminando. Así es. Claro. Antes era lo contrario. Sí, claro. Todo Pepito lleva la bandera. Pepito es el mejor estudiante. Pepito le habla por el santo profesor. Claro. Entonces, y los demás relegados. No. Mientras el que sabe va subiendo, el que no sabe Se va quedando más. Claro. No, la educación cambió y hay que preocuparse de los que se van quedando. Correcto. Ese es el verdadero educador. Así. Entonces la biblioteca y... La biblioteca es... La última vez vi una foto que le ven toda la biblioteca y los libros, los estantes, los libros estaban en el suelo. No sé en qué condiciones estén, pero incluso, no puedo probarlo, pero sé que hayan desaparecido documentos valiosísimos. El acta de constitución del Colegio Rocafuerte, algo así, ¿no? Varias cosas de ese tipo, ¿no? Que han desaparecido, que estaban en la biblioteca y no se sabe. Habría que hacer una auditoría completa con gente sabia, no con cualquiera, con gente que sepa de eso. Es más, con personas que estuvieron ahí toda su vida y que dieron toda su vida por esa biblioteca, llamarlos que conocen a que reestructuren eso, a ver si es posible, a ver qué queda y qué se llevaron. Ese comentario para la parte final, porque creo que es una de las situaciones más importantes. Igual con el museo. El museo no sé en qué condiciones está, pero lo que sí sé, o sea, sí sé en las condiciones que está, eso abandonado estaba, no sé qué le habrán hecho. ¿Qué nomás había en ese entonces en el museo? En el museo, por ejemplo, había un traje de parada militar de nuestro patrono, Vicente Rocafuerte. ¿Ya? Había un león disecado, había una espada, habían cosas valiosísimas, ¿no?, de la historia del colegio. Claro. Vean, una vez que hemos tratado estos temas, por eso decía que era una de las situaciones más importantes, veamos la posibilidad de en algún momento acercarnos, puede ser al régimen actual de gobierno o a las autoridades de educación actuales, a quien se le puede solicitar esta información, solicitar una investigación de todo, de qué pasó con el material que se sacó, de qué pasó con la violación a la ley en cuanto al edificio patrimonial, que no se debe de reedificar, no se debe de remodelar y reconstruir, sino restaurar. Que no es lo mismo. Así es. Y preguntar por todos estos bienes, todos estos enseres que tienen un valor extra, ¿no? Un valor
tiene... Estropeando el castellano, invalorable. Así es, así es. Bueno, veamos, porque en eso podríamos citar, podríamos nosotros colaborar, ser parte de alguna comisión. En algún momento, el doctor Jorge Guerrero Moreno, ideólogo de la Fundación Conavir, me llamó entre las primeras personas a que colabore y sea miembro de la fundación, y yo acepté. Y soy miembro de honor de esa fundación. No soy del directorio, o sea, soy del directorio ampliado como miembro de honor, ¿no? Porque todos los que están ahí dirigiendo son exalumnos míos, ¿no? Y entonces, no como condición, pero sí como inquietud, mi primera inquietud cuando se fundó en las primeras, y siempre y constantemente le estoy diciendo que mi primera intención en pertenecer a la Fundación Conavir fue rescatar la institucionalidad del colegio. Con el gobierno saliente imposible. Gente que ha roto todas las estructuras legales y reglamentos y las normas. Entonces imposible. Imagínese usted que nos jubilan, hasta con mal aplicado el castellano, vuelvo a repetir. Nos jubilan, a mí me jubilaron con un documento que, voy a buscar el documento ahora un momento, que decía jubilación obligatoria. Eso es un exabrupto gramatical. ¿Cómo puede un documento del Estado, del Ministerio de Educación, dármelo a mí para que firme que diga jubilación obligatoria? Si usted coge el pequeño Larousse, que es el diccionario más elemental que hay de los buenos, dice jubilación, ¿no? Retiro voluntario. Así dice, retiro voluntario obligatorio. Perdóneme la expresión si soy crudo, pero eso es una estupidez, una aberración gramatical que pongan un documento de esos para sacar a los profesores. Nos sacaron a todos Finalmente, con ese documento. Finalmente, ¿cree usted que con el actual régimen se podría cuadrar ciertas cosas para algún reconocimiento o por lo menos resarcir por medio de unas disculpas públicas? Así es. Porque el maltrato que se dio a maestros que dieron toda su vida a la formación... Nos sacaron a todos, nos sacaron. Yo no quería salir. A mí me votaron por esto, prácticamente. Entonces me llegaron los papeles de jubilación y yo los rompí, yo no me jubilé. Debe ser. Entonces seguí trabajando en la universidad, ¿no? Y usted puede leer aquí si quiere. Esa es mi renuncia a la universidad, por las mismas razones. Ya, en la parte... Discúlpeme, fui al rector de la universidad y había cámaras de televisión, no sé por qué razones, ni nada, ¿no? Y le dije al rector que tenga la bondad de leer y me dijo que se la entregue a la secretaria, que dije, no, yo se la voy a leer. Entonces se la leí en voz alta delante de todos y me dijo, me estás gritando. Y no, esa es mi voz de maestro. Además estoy airado. Claro que sí, claro que sí. Esa es mi renuncia a la universidad. Lo vamos a... Por los mismos motivos. Claro. Me metieron la mano a la universidad. Ahí lo digo. Todo este material va a estar publicado junto con la entrevista a medida que va avanzando, van a salir las imágenes para que podamos tener conocimiento de lo que sucedió realmente en el gobierno anterior y que esperemos que de alguna manera acercarnos al régimen actual para que se subsane de alguna manera, por lo menos yo siempre como profesor, como comunicador, como abogado, creo que siempre hay una solución. Y creo que lo mínimo que se puede hacer es reunir a esta gente que ha sido maltratada y poderle pedir una disculpa a nombre del Estado ecuatoriano. Así es. Para poder dejar tranquilo a estas personas que dieron toda su vida, que dieron toda su sapiencia, que dieron todo lo que Dios le dio, lo que el Estado le dio, lo que nuestros maestros le han dado para poder transmitir y así poder conservar a personajes como usted. Antes de terminar, ese mensaje para los ex alumnos vicentinos, para los ex maestros vicentinos, para la juventud vicentina que se está formando, que necesitamos de esa voz de cada uno de ustedes. Para yo poder manifestar con un mensaje, quisiera hacer una reflexión primero de lo que usted acaba de decir. Me parece oportuno el momento con un presidente que dice, a mí tiene que probármelo todavía,
que el diálogo está abierto. Entonces, yo conversaba el otro día con alguien de Conaviro y le decía que es el momento oportuno de acercarse y exigir los cambios que necesitamos en el colegio. Por ejemplo, ¿qué hace en los predios del Vicente Rocafuerte un ente del Estado si esos son terrenos y bienes propios patrimoniales del Vicente? Ahí hay un edificio que era nuestra, que estaba en el estadio, que ellos lo readecuaron, y ahí queda el distrito. El gobierno tiene que tener su forma de buscarse sus propios terrenos, sus propios edificios, y no ocupar los terrenos y predios del colegio. Ese otro atentado contra el patrimonio. Es una violación. Esos terrenos son propios. Ya se permitió alguna vez en las dos escuelitas que están ahí, la Costa Rica y la Real Colombia, no se firmó nunca ningún convenio, que hicieron arbitrariamente en algún gobierno municipal. Sin embargo, pues, eso contribuía parte de la dotación. Pero esos terrenos son de Vicente Rocafuerte. Ahora se anularon los laboratorios, usted recuerda los edificios, claro. Y ahí se ha hecho una escuela, pues la Fundación Manuel Espejo, no sé qué, para niños down, ¿no? Posiblemente ya, pero tiene que haber un acuerdo con los vicentinos, tomarnos en cuenta a los vicentinos. No puede ser unilateral, arbitrario. Arbitrario. Coger y pongo esto aquí, eso no se puede. No es de ellos. No es de ellos. Eso es propiedad privada, Vicente Rocafuerte, con escrituras propias. ¿Dónde están las escrituras? Otro interrogante. Bien, ante este preámbulo, mi mensaje para los vicentinos, quisiera comenzar ratificando mi pensamiento. El día que ya no exista, quiero que quede como huella de mi vida para los vicentinos esta frase mía. La gloria e historia del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, escrita con la sangre de los mártires vicentinos, constituyen valores absolutos que jamás nada ni nadie podrán replicar. Ese es mi mensaje. Gracias. Bueno, hemos estado con el arquitecto Gustavo Orellana Magallanes, ex alumno vicentino, ex maestro, ex formador vicentino, también parte de las autoridades vicentinas de muchos años atrás, bachiller del año 1960 1961, arquitecto actualmente jubilado de una manera extraña, forzada, tal como lo dijo en el gobierno anterior del economista Rafael Correa, y con ganas de seguir colaborando con esta educación hasta ahora, después de retirado. Me ha llamado mucho la atención y en esta parte final, antes nos estamos despidiendo ya, me gustaría ponernos de pie para que luzca ese uniforme. Quedándole agradecido también a nombre de todos quienes hacemos este programa de Vicentino TV. Adelante, muchas gracias. Espero seguir tratando temas importantes de lo que es y va a ser en adelante el colegio. Sí, yo le agradezco muchísimo, ha sido un honor para mí y más que nada la oportunidad de dirigirme a este universo vicentino que es alma de mi alma. Muchas gracias. Gracias. Y estoy a su orden todo el tiempo que correcto. Muchas gracias.